Una mesa redonda donde vamos a hablar con diferentes personas de empresa y con Isidro de Semantic sobre cómo ven ellos la IA, cómo ven la inteligencia artificial y sobre todo cómo la ven aplicada al mundo de empresa, al mundo industrial. Voy a saludar ya a los participantes de la mesa redonda. Vamos a ver, por aquí estás, Carlos y Karim. Aquí te veo también. Vamos a Isidro, tú ya estás aquí. Perfecto, voy a dejar de compartir. Listo, ya estamos todos. Hola, bienvenidos. Carlos, nuevamente, bienvenido, Karim. Buenos días. Un placer teneros aquí y daros las gracias por compartir vuestro tiempo, vuestros conocimientos con nosotros en esta jornada. Isidro, a ti también, aunque eres de la casa. Y vamos a empezar, si te parece, Karim, empezamos por ti. Pues si nos puedes poner de una manera un poco introductoria, Karim, pues ¿qué hacéis Sí, dentro de Fainsa? ¿Quién es Fainsa? Ponernos un poquito en situación y sobre todo la empresa y luego, pues, qué inquietudes, qué proyectos o qué, no solo proyectos, sino qué inquietudes tenéis dentro de la empresa con el tema relacionado con la IA, por favor. sí, bueno, es Compin Fainsa, de hecho es un grupo industrial internacional, es del sector ferroviario, ¿eh? Nosotros trabajamos en el sector transporte, hacemos butacas interiores en los trenes y en el bus y es esencialmente una empresa industrial donde pues, hay un fuerte componente de la parte de diseño y después la parte de fabricación, ¿no? Tenemos esa complejidad de supply chain en este sector. Los clientes que seguramente conocéis, como CAF, ¿no? Pero Alstom, Siemens. Decías Fainsa y es parte un poco de la historia. Es una compañía pues, que es una fusión de compañías también, una empresa que ha crecido en los últimos años, donde hemos tenido que poner en marcha estrategia de IT, ¿no? Cloud first, basado en estándares y, bueno, un poco ligado con un poco el challenge de la compañía, ¿no? Porque tenemos dos tipologías de negocio. Tanto lo que sería el diseño, ¿no? Esos procesos ITO y la fabricación. Para esto, lo que nos hacía falta era movernos un poco a un modelo de data driven, ¿no? Es decir, que la compañía pudiera tomar decisiones basadas en los datos. Y yo creo que con la IA, y como decíais en la reunión, pues es uno de los grandes problemas que tienen la mayoría de compañías, ¿no? Si los datos no están, ¿no? O están fragmentados o no están con una calidad suficiente, implementar según qué soluciones es muy difícil. Nosotros hemos empezado a nivel de iniciativas con IA, desde las básicas con IA generativa, con Copilot o alguna otra solución, sobre todo para dar soporte a usuarios directamente a nivel de documentación técnica, administración o algo ligado a la productividad de las personas. Pero donde hemos visto mucho potencial y mucho valor añadido es con la iniciativa que está relacionada con nuestros procesos a nivel de organización. Estamos haciendo un core model precisamente con Semantic para implementar un ERP a nivel global y nos hacía falta pues que nuestro modelo y que nuestros procesos estuvieran bien. Y aquí con la IA, aplicando pues buenas prácticas y modelos tipo APIX o SCORE, pues nos ha permitido validar pues que de una forma masiva podíamos tener unos procesos muy de mucha calidad, ¿no? Obviamente también hemos tenido alguna otra iniciativa, algún agente de soporte basado en knowledge base y cosas de este tipo. Yo creo que uno de los challenges que tenemos, la dificultad mayor, como la mayoría de empresas en la industria, al menos las que no son completamente nuevas, son un poco pues, la gestión del cambio, ¿no? La tecnología contra pues, los procesos y un poco también las personas, ¿no? Sí, y, bueno, como ejemplos, si no tienes un proceso estandarizado entre los distintos países, decíamos Fainsa, con PIN Fainsa, en la empresa pues, tenemos presencia en más de 7 países, pues la IA no la vas a poder escalar, ¿no? Si la base no es sólida, no
no te aporta el mismo valor. Lo que decíamos de los datos, pues es lo mismo, te van a limitar el valor real que te puede dar una implementación de IA. Y cuando decíamos las personas, para mí son los 3 ejes, tecnología, procesos y personas, el cambio cultural, ¿no? Y resistencia o falta de capacidad digital. Gente no entiende qué están haciendo y efectivamente en una cena el CEO pues no va a entender que su compañero está hablando de IA y no pueda ligarlo un poco a objetivos de compañía o no pueda ligarlo a objetivos un poco más de negocio, ¿no? Para terminar, un poco en donde creemos que nos puede aportar mucho valor nosotros es en acelerar un poco el time to market en nuestro negocio de diseño, ¿no? Y creemos que no solo a nivel de herramientas, sino un poco en el diseño un poco generativo, aquí podríamos ganar mucho. Tenemos proyectos de mucha duración. Y en la parte un poco más de manufacturing, en la parte más de cadena de suministro y fabricación, yo creo que aquí en el análisis y la gestión de los costes de todos los costes de materiales y cadena de suministro, aquí es vital, no solo en el caso de uso que explicabais un poco ligado pues con la aplicación a nivel de planificación y secuenciación, ¿no? De ahí, de la planificación y secuenciación, se va a derivar que se haga un buen procurement, ¿no? Un buen acopio de materiales y para según qué sectores en la industria a veces supone más del 50% del coste, ¿no? Yo creo que ahí después hay mil otras opciones en mantenimientos predictivos o en las áreas de calidad. Pero bueno, sobre todo ahí yo creo que es donde puede aportar un valor real. Muy bien, Dani, muchísimas gracias. Carlos, si te parece, aunque ya antes has hecho una pequeña introducción a la autoridad portuaria, si nos lo haces ahora, porque es una jornada muy larga, muchas personas no habrán estado desde el principio, si nos puedes hacer una presentación, por favor, de la autoridad portuaria y de qué iniciativas estáis llevando a cabo en el mundo de la IA. Muchísimas gracias, José Ramón. Antes simplemente he hecho una puntualización con respecto a una herramienta. Por empezar así un poco en grandes números, nosotros el año pasado, a raíz de la llegada del nuevo presidente, hicimos un plan estratégico 25-30 en el cual se aprobaron principalmente 18 proyectos por una estimación de 25 millones de euros, todos destinados al tema de la transformación digital. En ese sentido, a día de hoy, te puedo decir que de 25 que eran un poco los que lideraban la estrategia, estamos en más de 50 implementando a nivel de forma transversal en todo el puerto. Sí me gustaría indicar que el puerto de Bilbao es, digámoslo así, que nos gusta a nosotros presumir de ello, la puerta principal de la economía de Euskadi. Entra y sale y es el termómetro donde valoramos cómo va económicamente Euskadi, tanto en exportaciones como importaciones, la gran mayoría pasa por aquí. Y en ese sentido, nosotros tenemos un ejercicio de transformación muy ambicioso, muy importante, en la cual lo vamos a desarrollar de forma transversal. Vamos a destinar a proyectos de IT, de OT, de IoT, de sensórica, de comunicaciones, de infraestructuras, y en todos ellos, lógicamente, implementando o acompañándonos de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido la inteligencia artificial? Pues antes de mi llegada había ya un ejercicio de evangelización, de culturización o de apoyarnos en la IA de cara a que no hay empresa en estos momentos que no implante la palabra IA dentro de su estrategia, que no se sienta ya tecnológicamente avanzada si no lo traslada. Nosotros venimos previamente de un camino muy largo que tenemos que desarrollar para llegar a todo el tema de la explotación de la IA en todos los aspectos. Estamos haciendo diferentes proyectos, como el que hemos expuesto antes. Estamos desarrollando proyectos de IA vinculados al económico, a departamentos económico-financieros. Estamos desarrollando proyectos en IA a nivel de formación. Antes he hecho un comentario que luego me ha rebatido el compañero anterior, pero bueno, no eran palabras que yo he dicho. Nosotros, a ser administración pública, nos debemos a ciertas líneas rojas, como se deben todas las empresas que le ha hecho esa anotación. Pero, por ejemplo, nosotros, todas las herramientas que a día de hoy estamos viendo en el mercado, tipo cloud, etcétera, etcétera, nosotros, al ser administración pública y no poder formar parte del Esquema Nacional de Seguridad, a nosotros nos penaliza.
Eso por un lado, que igual a otro tipo de empresas este tipo de actuaciones no les penaliza, pero en nuestro caso sí. Nosotros sí estamos haciendo pequeñas POCs, pruebas de concepto en otros aspectos, a nivel de industria, a nivel de formación, a nivel de desarrollos formativos con diferentes actuaciones, con diferentes formadores y diferentes áreas, pero sí consideramos que es algo transversal. Pero previo a todo eso, y con esto finalizo, necesitamos tener un dato de calidad, un dato común, un dato al cual le podamos aplicar la IA, y para todo ello necesitamos previamente implantar soluciones que automaticen, que procesen, que no requieran de la mano a la hora de dotar de ese dato. Isidro, paso ahora contigo, que ya hemos hablado de un montón de cosas, y ya un poco y que me ha parecido interesante lo que ha dicho Karim, y sobre todo esta mañana que llevamos hablando tanto de tecnología, ¿no? Un poco cuando se realiza un proyecto de un proceso de esta índole, de aplicar IA para conseguir un fin determinado, ¿dónde crees que está el mayor reto, ¿no? En la propia tecnología, en las personas, en los procesos de las empresas? Estás muteado, Isidro. Dame un segundito. Listo, vale. Ahora, eso es. Ah, sí, no, vale. Bueno, realmente, cuando tienes que integrar la IA en la operativa real de una planta, ¿vale? Realmente el reto está ahí. Es decir, cómo introduces la IA y cambias la forma de trabajar, y las personas confíen en las recomendaciones que te da la IA, ¿vale? Es decir, una IA no va a transformar una empresa si el proceso sigue siendo el mismo. ¿Me explico? O sea, si un proceso lo hace una máquina o lo hace una persona y el proceso sigue siendo el mismo, la IA en ese sentido no va a ser disruptiva, ¿vale? Entonces, realmente lo que es aquí un poco el cuello de botella es la organización, ¿no? La organización que al final confía un poco en las personas, y si tú metes un algoritmo que te solucione ese problema, destapas ese cuello de botella y realmente esas personas ya empiezan a liberarse para otras cosas, ¿no? Entonces, muchas veces, realmente aquí lo que realmente tiene impacto es identificar aquellas cosas donde la IA la puedes aplicar, tenga impacto, y las personas que están haciendo ese trabajo no dependan tanto de ese proceso. O sea, pueden dedicarse a otras cosas. ¿Me explico? No se trata de sustituir gente, se trata de que haya procesos que los pueda automatizar con la IA y las personas puedan dedicar a dominar esa IA. Tenemos que pensar claramente que la IA necesita supervisión. Una IA que sea totalmente no supervisada, yo creo que no es factible. Aquí le decíamos en la ponencia anterior que el human in the loop, digamos, la persona en el proceso, es clave, ¿de acuerdo? Entonces, si siempre tienes una forma de que la trazabilidad, el seguimiento, al final lo valide la gente, puede validar muchísimas más cosas, no es cuello de botella, y se dedica únicamente a supervisar cosas, a ver que realmente que donde la IA no tiene resultado, él lo pueda meter esa gestión, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es ahí el cambio donde tiene que estar claro. Es decir, cuando yo enfoque un caso de uso, identificar dónde tengo ese cuello de botella, que realmente depende tanto de personas, sobre todo conocimiento experto de personas, que pueda ser de alguna forma sustituido en parte por un proceso automatizable. ¿De acuerdo? Y Karim, pues en Compin Fainsa, ¿cómo os estáis encontrando? ¿Dónde estáis viendo ahí esas más dificultades? ¿O dónde crees tú que está ahí en las personas, en esa reticencia al cambio que daba Isidro, en los procesos que pueden ser erróneos o no? O en la misma tecnología, no lo sé. En las personas siempre es en alguna medida, porque en las organizaciones siempre hay pues, personas pues, que están más avanzadas o más capacitadas en tecnología que otras. Sobre todo, obviamente, es en los procesos. Compañías como la nuestra, que viene pues, de la fusión de varias otras compañías y que tiene que adoptar un proceso común, un core model, pues ahí tiene dificultad. Pero nosotros esto lo hemos visto como una oportunidad. Estuvimos haciendo pues, un ejercicio importante de definición de procesos con los expertos, porque al final quien mejor conoce el negocio no es la IA. La IA te puede ayudar en buenas prácticas o en contenido adicional,
pero, por ejemplo, pudimos aplicar para presentar estos procesos al resto de la organización. Incluso utilizamos herramientas que nos permitían presentar de forma fácil esos procesos y además encontrar gaps en el mapa. Entonces, una vez, yo creo que los dos grandes, obviamente siempre está el presupuestario, pero las dos grandes barreras que hay en las compañías son proceso, tener muy claro hacia dónde quieres ir y cómo tener valor o cómo puede aportar la IA. Y después sí, como decíamos, las personas, pero sobre todo el proceso. Carlos, has comentado antes una cosa sobre el tema de seguridad, sobre la aplicación de la NIS2 que está ahí aquí, que a más de una y de dos empresas les afecta. ¿Tú cómo crees que las empresas están infravalorando o no, no sé, estos riesgos que puede llegar a tener la aplicación de la IA o no? ¿Tú crees que puede ser temas de ciberseguridad o pueden ir más asociados al tema de datos que tanto se ha hablado aquí, de que si el dato es correcto o no es correcto, si hacemos un buen trabajo con los datos previos para lo... ¿Dónde crees riesgos hay en torno a las empresas y la aplicación de la IA? Yo veo el riesgo, a tu pregunta, veo el riesgo en ambos casos, en el dato y en la ciberseguridad. Las empresas en estos momentos se tienen que adecuar o se tienen que alinear con ciertas certificaciones, ciertos niveles de ciberseguridad que se requiere tanto a nivel normativo como a nivel de la propia seguridad que se requiere en la industria y en otros sectores, y los recursos no se están dando por parte de las empresas. Ponemos en manos de ciertos servicios externos, de ciertas colaboraciones, ayudas o asesoramientos de cara a las certificaciones, pero hay un trabajo ingente interno por perfiles dentro de la casa que no están igual adecuados para hacer ese desarrollo. Y luego el dato, eso es así, el dato requiere un dato de calidad. Hemos puesto en manos de mucha gente licencias para trabajar como si fuera un juguete. Así lo ven la IA, con datos propios, datos críticos, datos estratégicos, y en muchos casos la gente no es consciente de que los datos que tienen son datos propios de la empresa, los cuales hay que seguir una serie de protocolos y una serie de procedimientos a la hora de hacer uso de ese tipo de datos. Más allá de que en nuestro caso podemos hablar de dato estructurado, no estructurado, cómo lo recogemos, hasta qué punto nos aplica a nosotros el poder incorporar, me invento, a Copilot, ChatGPT o Gemini o Claude, todo este tipo de datos, y no estamos poniendo puertas al campo previo a permitirles el uso de estas herramientas. Les permitimos las herramientas y a posteriori empezamos a poner puertas, y debiera de ser a la contra. Considero que es un poco igual como con el aspecto de la ciberseguridad, ¿no? Que aquí la concienciación, ¿no? Que siempre se habla tanto en ámbitos como la ciberseguridad, pues que debería ser también aplicable a la IA, ¿no? Que existen esos riesgos, ¿no? Y que por parte de las empresas tienen que intentar minimizarlo, porque la información está ahí y es muy fácil que salga fuera, puertas afuera de la empresa sin darnos cuenta. Sí, es correcto, o sea, es así, o sea, a nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con datos de clientes, se nos obliga a firmar NDAs, ¿vale? Y sin embargo luego cogen de repente y el director de producción sube un Excel a GPT para ver qué producción le saca, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ciberseguridad en ese sentido, la privacidad del dato es clave, ¿vale? Entonces, incluso cuando tú vas a compartir datos de producción, costes, sin controles y pierdes esa confidencialidad, al final no sabes quién lo va a usar. Es decir, cuando ya pasas esa barrera, ya has perdido el seguimiento del dato. Ya no sabes muy bien porque lo pueden anonimizar, es decir, pueden hacer un uso indebido. ¿De acuerdo? O sea, el problema es ese. Mientras el dato salga de nuestro control, como decía Carlos, incluso por imposiciones ya a nivel de tema público, de que no puedes utilizar un modelo de la nube, por ejemplo, cosas así que tienen que ser modelos locales. Tú tienes que saber perfectamente qué información le estás dando, hacer la trazabilidad de ese dato, ¿de acuerdo? Y monitorizar muy bien su uso, ¿de acuerdo? Aquí sabéis que hay un tema que está moviéndose mucho y que ya empieza a haber un poco, después de haber pasado una parte de tecnologías,
está todo lo que son los espacios de datos, ¿vale? Hay una corriente enorme en cuanto a lo que son los espacios de datos y al final es lo mismo, es decir, están compartiendo datos, metiendo un montón de capas y capas y capas de seguridad, pero el dato no lo controlas, está fuera de tu empresa. Entonces, cuando uno está fuera de tu empresa, ya has perdido totalmente ese control, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado, porque al final, una vez que ese dato ya puesto, ya está, incluso para entrar una IA para otra cosa, te han utilizado a ti, ¿vale? Entonces, hay cosas tan tontas como, por ejemplo, cuando tú entrabas en el famoso CAPTCHA decía, ¿eres tú realmente y tienes que seleccionar 4 semáforos en Google? Estabas entrando en una IA de forma gratuita, que luego te la venden. Entonces, pues ese tipo de cosas tenerlo en cuenta siempre, ¿de acuerdo? El tema de la privacidad y no compartir datos sensibles. Y Karim, en el caso de Compinfinsa, ¿cómo ves cómo ves tú este tema de los riesgos asociados que puede haber a este boom tanto de la IA o... Bueno, nos despertamos algo tarde acerca de, por ejemplo, bloquear el acceso según qué herramientas de IA, ¿eh? Y pues no fue el director de producción, como comenta Isidro, pero algún otro compañero pues que subía datos sensibles a su cuenta privada de ChatGPT. Entonces, esto lo bloqueamos, nos llegó tarde. Y lo que hicimos también, y es una recomendación, yo creo, es en la herramienta de concienciación que tenemos a nivel de ciberseguridad, pues creamos unos módulos específicos acerca de esto porque no los tenía la herramienta. Yo creo que somos en industria, pues algunas compañías aún somos un poco jóvenes y tenemos que hacernos acompañar porque hay riesgos a todos los niveles. Obviamente, los datos como describís, pero además en falsos resultados o falsos usos. Hemos tenido algún caso de alguien que ha utilizado herramientas de este tipo para hacer un análisis de resultados de inventario y cuando los ha presentado, pues ha presentado pues, datos inventados por la IA porque no había gestionado correctamente el prompt o cosas un poco absurdas a cierto nivel o muy de junior, pero que ocurren. Entonces, yo creo que hay una madurez, yo creo que dentro de los riesgos pues es la adopción, un poco de formación y es el camino que muchos estamos recorriendo. Eso, como decía Carlos, pues va ligado también a los budgets que las empresas asignan a estas áreas y un poco yo creo que se conseguirá cuando se vea el valor real de lo que puede aportar la IA a nivel de retorno de inversión, en algo muy tangible, que es pues un proyecto con más margen o un proyecto con más beneficio o una reducción de costes o una mitigación de riesgo claro. Pero en sí mismo, hoy en día va ligada para mí más riesgos. Los riesgos van ligados a la madurez de la compañía y en cómo se adopta. Carlos, un poco tomando el hilo de lo que ha hecho ahora Karim del retorno y demás y del beneficio, tú también has hablado que estabais aplicándolo también en otras áreas, como puede ser la formación, has comentado y demás. ¿Dónde crees que podemos encontrar, en qué ámbito puede encontrar una empresa mayor retorno o mayor beneficio de una aplicación de la IA? A mí particularmente y en el sector en el que estoy, que es el mundo portuario / logístico, con todo lo que confluye el transporte tanto terrestre, marítimo como ferroviario, en estos momentos a nosotros todo el tema de la sensórica, todo el tema de la recogida del dato para hacer predicciones, para hacer automatizaciones. Nosotros estamos viendo puertos en China que en estos momentos no requieren de mano de obra para transporte porque hay vehículos autónomos, hay gestión de almacenes autónomos. Eso implantarlo en Europa, pues yo entiendo que hay una serie de connotaciones que no permiten ir a esa velocidad, lógicamente, porque penalizamos pues, al sector de recursos humanos, pues en nuestro caso, a ciertas áreas que son necesarias, pues yo qué sé, los transportistas, etcétera, etcétera. Hoy en día hay muchas circunstancias que nos penalizan o no queremos ponerles en valor por miedo a las consecuencias que nos pueda llevar. Hace un mes hemos hablado todo el mundo hablaba del tema de mitos, cómo los grandes fabricantes pues estaban preocupados de las consecuencias en las vulnerabilidades que podían, en las soluciones tecnológicas que nos ofrecen a los clientes finales.
pero hace 4 días también se ha hablado menos de lo que es el tema de Fable 5, etcétera. No somos conscientes del crecimiento que se está teniendo en el mundo de la IA aplicado al mundo industrial, aplicado al mundo profesional, y yo creo que intentamos paralizarlo o no implementarlo por miedo a otras consecuencias, del tipo que sean. No voy a entrar en detalles, pero del tipo que sean. No sé si te he respondido, José Ramón. Sí, por supuesto que sí. Y ya por ir cerrando, que la verdad es que se nos echa el tiempo encima. Karim, ¿cómo ves el futuro de la IA? ¿Cómo crees que hacia dónde irán las empresas en su aplicación? Si será un proceso rápido, si será un proceso más lento, que irá a 2 velocidades, empresas grandes, empresas pequeñas, si se adaptarán más por modelos. Hoy hemos estado hablando un poco de todo este mare magnum de IA determinista, de IA generativa, y los agentes de IA, que parece que es el siguiente nivel, ¿no? ¿Cómo ves el futuro un poco de las empresas y la IA? Bueno, obviamente algo incierto, porque avanza de forma pues muy rápida, ¿no? Es una revolución. Creo que obviamente las empresas pues de nueva creación son las que son capaces de adaptar o adoptar enseguida la IA, porque no heredan un proceso, no heredan un conocimiento en otro sentido. Eso seguro. Los que llevamos más tiempo, pues yo estoy en una compañía de 100 años de historia, al menos, pues cuesta más, va acompañado de la gestión de cambio, y creo que va a ser pues ligada a cómo somos capaces de entender impactos, cómo somos capaces de mitigar riesgos. Y como decía, al final se acelerará en cuanto tengamos más claro cuál es el retorno de inversión y cuán capaces seamos de eliminar las barreras que tenemos de proceso, de datos y conocimiento con las personas. Pero incerteza, ahí para mí es el gran qué. Y Carlos, ya termino contigo un poquito lo que hemos hablado: procesos, hemos hablado de tecnología, personas, y ahí quiero terminar yo en las personas. ¿Cómo ves a las personas en este mundo de a futuro de la IA, ¿no? Pues ya hacen falta nuevos perfiles, esos perfiles que conozcan no solo ya el negocio, no solo ya la tecnología, sino que incluso les tenemos que hacer partícipes de la IA, ¿no? Siempre. Igual no te toca tan de lleno, pero yo siempre pongo el ejemplo. Antes una persona que trabajaba en una empresa industrial, pues no sabía lo que era un prompt, y ahora parece que va a tener que saber lo que es un prompt, ¿no? Igual en tu sector pasará algo igual. Hay gente que muy puesta en el ámbito de la logística, pero necesitamos que empiece a tener unos conocimientos más allá de los funcionales del puesto, ¿no? Yo, que tengo otra chapela fuera del puerto, que estoy en el ámbito formativo y veo chavales con perfiles muy vinculados a la explotación del dato, a la data engineer, data architect, etcétera, esos perfiles que yo les animo a que sigan en esa línea, porque van a ser el futuro y vamos a requerir de ellos. Pero también quería hacer un poquito un corte en relación a lo que Karina ha dicho también del futuro de la IA. Yo sí veo también que de aquí a 2 años, que no es futuro, es mañana mismo, hay que meter otra variable en el mundo de la IA, que es la cuántica. La cuántica está llegando a pasos agigantados, y esa combinación cuántica-IA nos va a dar una revolución en el mundo de la tecnología, en el mundo de los procesos, en el mundo del modelo de trabajo que vamos a conocer. Y para gestionar y liderar esos proyectos desde el ámbito de Vizcaya, de Euskadi, de España, de Europa, vamos a requerir gente con conocimientos y con unas capacidades que a día de hoy muchas de las personas que se están formando no las tienen o no las requieren porque no se necesitan. Pero estamos hablando en 2 años, que esto va a llegar 2 años, estamos 26, 28, a lo sumo 3, que eso es a corto plazo. Y es algo, la combinación IA con cuántica, vinculado a todo el tema de la logística, al mundo portuario, al mundo del modelo de trabajo de las personas, cómo nos vamos a conectar al mundo profesional, laboral, me refiero, pues va a haber un giro de 180 grados. La verdad es que apasionante todo. Lamentablemente no tenemos mucho más tiempo, así que lo único que me queda ya es agradeceros a los 3, Isidro, Carlos, Karim, vuestra presencia aquí, vuestro tiempo, vuestros conocimientos y haberlo compartido con todos nosotros. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias, Semantic, y a vosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy amables. Un placer.